Bueno, ahí donde usted está, yo le pido que cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que en este tiempo esté con nosotros. Amado Rey de Gloria, Papá, gracias por un día más de vida, gracias por el privilegio, Señor, que nos obsequias en esta mañana de poder venir a buscarte con nuestros hermanos juntos y en armonía. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar con vida. En esta mañana te pedimos que seas tú, Señor, que sea tu palabra, que sea tu presencia, que sea tu poder, Señor, llenando nuestra vida, llenando nuestra mente, llenando nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy seguimos con la serie Reflexiones. Para aquellas personas que no han estado, que no han podido estar en los otros episodios, están en YouTube, los pueden buscar. Hoy es la segunda parte, Vida Cristiana Práctica 2.0. Vamos los niños a la escuelita dominical, mi ahijado por ahí me recuerda. Pueden pasar, qué pena no los había enviado a la escuelita dominical. Pueden pasar los chicos. Bueno, para los que estuvieron en la primera parte de esta reflexión, les contaba que no es un sermón tradicional, sino que es una reflexión expositiva donde el propósito es que todos como comunidad podamos reflexionar acerca de lo que dice la palabra. El propósito central es una reflexión para que nos demos el tiempo de meditar y digamos, ¿cómo estoy ante el Señor? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi ser? ¿Sí? En la primera parte de la temática es que mirábamos lo que había dicho nuestro amado Maestro Jesús y lo complementábamos con algo que habían dicho los apóstoles. Y en ese momento estuvimos hablando varios aspectos clave. Estuvimos hablando de todos los procesos, de la diferencia. En esta segunda parte, la invitación es distinta porque vamos a reflexionar porciones de la Escritura, ¿sí? Van a ver algo así como 3 puntos claves y yo les invito que ahí donde usted está me acompañe en la palabra. Casi toda la reflexión está en la Nueva Traducción Viviente, sin embargo usted me puede acompañar en la versión que usted tenga. El primer punto es cómo afrontar el sufrimiento en la vida cristiana. Para los que estuvieron en la primera parte, concluimos esa primera parte con este tema, pero hoy lo vamos a seguir hablando. Porque es importante que como creyentes podamos tener una identidad tan clara en el Señor que cuando el sufrimiento venga, que hace parte de la vida, podamos tener una fe inquebrantable, inamovible en Él. Como hemos visto anteriormente, es Jesucristo la piedra angular en la que está construida nuestra fe. Y nosotros vamos construyendo en esa piedra angular. Si nosotros estamos cimentados en Jesús, el autor, el consumador de la fe, aunque vengan tempestades, aunque vengan fuertes vientos, aunque vengan problemas, aunque vengan luchas, aunque vengan aflicciones, nuestra fe va a ser una fe inamovible e inquebrantable en Cristo, ¿sí? Pero si no tenemos una identidad clara, dice la palabra que los afanes de este mundo nos pueden apartar, el amor por este mundo nos puede apartar, el no dar fruto y estar apartados de la vid nos puede secar. Tenemos que, como hablábamos en la primera parte, permanecer en Él, para los que estuvieron si lo recuerdan, porque si no permanecemos en Cristo no secamos. Tenemos no solamente eso, sino que amarle, y amarle no es otra cosa que obedecer a Cristo. Tenemos que, si somos creyentes, obedecer lo que Él dijo. ¿Sí? Ahora, yo le pido a usted que me acompañe ahí donde está. Vamos a leer Juan
capítulo 16, versículo 33. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Juan, capítulo 16, versículo 33. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir. Lo voy a volver a leer. Les dije esto para que encuentren paz en mí, dijo Cristo. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Iglesia, sean valientes. Yo he vencido al mundo. Como cristianos, es importante entender, porque Cristo así lo dijo, que aunque nosotros decidamos vivir en santidad, apartarnos para Él, creer en Él como nuestro Señor y Salvador, aún así vamos a sufrir. El hecho que usted y yo seamos creyentes no implica que no suframos. Van a haber sufrimientos y van a haber aflicciones en la vida del cristiano. Y si usted no es consciente de eso, en el momento que venga una aflicción, en el momento que venga sufrimiento, si usted no sabe qué le va a pasar y lo coge desprevenido, ese sufrimiento lo puede apartar de la fe. La palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 24, le pido que me acompañe. Lo voy a leer también en la versión Palabra de Dios para Todos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 24. Si ustedes son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor. Pero si ustedes hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar el sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes. Y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Jesús no cometió pecado. Jesús jamás engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Cuando Cristo sufría, Él no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Amén. Santa palabra del Señor. Familia, Cristo sufrió. Y Cristo sufrió para ser nuestro ejemplo. ¿Cómo debemos afrontar como cristianos, como creyentes, el sufrimiento? Como Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Cuando al Señor lo amenazan, Él no respondía con amenazas. Cuando al Señor lo insultaban, Él no respondía con insultos. Jesús no pecó, Jesús no le hizo daño a nadie, Jesús sufrió injustamente. Eso quiere decir que cuando usted y yo suframos, aún por ser cristianos y de manera injusta, no deberíamos responder como responde la cotidianidad occidental. Nosotros no vivimos la ley del talión, nosotros no somos ni ojo por ojo, ni diente por diente. Si usted sufre, si le amenazan, si le insultan, la Biblia dice que debe dejar todo en manos de Dios. Nosotros debemos bendecir a quien nos persigue y nos vitupera, bendecir a nuestros enemigos. Somos una cultura del reino y debemos seguir el ejemplo de Cristo. En la palabra lo vemos. Además de eso, debemos soportar con paciencia el sufrimiento. Lo acabamos de leer. Hay que hacer el bien y soportar con paciencia el sufrimiento. Cuando el sufrimiento venga a su vida, recuerde esto: Cristo ya sufrió por usted y Él es su ejemplo. Les voy a contar una historia y les invito a que usemos la imaginación. Imagínense en un desierto
Y en medio de ese desierto hay un árbol frondoso y un árbol grande que da mucha sombra. Resulta que en ese desierto había un hombre que se perdió y no había absolutamente nada de sombra y había un sol abrasador. Cuando ese hombre a la distancia ve el árbol, corre hacia él porque el sol ya estaba lastimando su piel. Cuando ya se estaba acercando al árbol, cuando ya iba a la sombra, de repente ¡pra!, se cayó un hueco. No. Y ese solazo y en el hueco no alcanzó, el hueco no estaba tan cerca de la sombra. Resulta que otra persona iba por el otro lado del desierto y pasó lo mismo, vio el árbol, iba corriendo hacia él, pero el suelo no estaba estable, de repente se cayó. Entonces está el árbol y a un lado en un hueco hay un hombre y al otro lado en otro hueco hay un hombre. Ambos hombres empezaron a orar y empezaron a decir: Señor, Padre, líbranos de esto. Líbrame, Señor, líbrame. En la noche en los desiertos hace muchísimo frío y daba la casualidad que empezó a llover y a llover mucho. Era la época de lluvias del desierto en la noche y empezó a llover y los huecos empezaron a inundar y el agua empezó a subir y el agua empezó a subir y estaban a punto de ahogarse y clamaban: Señor, ayúdame. Y de repente cae un rayo y parte el árbol a la mitad. La mitad del árbol cayó en un hueco y la otra mitad en el otro. En la parte derecha, cuando cayó ese árbol, el hombre decía: Señor, ¿pero por qué me haces esto? Me voy a ahogar y ahora este árbol me está lastimando y me está hundiendo más en el agua. Y empezó a quejarse. El hombre de la izquierda, aunque estaba herido, aunque se estaba ahogando, empezó a usar ese árbol como escalera para salir del hueco. Y agradeció a Dios porque había escuchado su oración. Y aunque el árbol lo alcanzó a herir y él estaba sufriendo, el árbol fue lo que le permitió salir del hueco. Esa anécdota habla de cómo usted y yo afrontamos el sufrimiento. ¿Afrontamos el sufrimiento quejándonos o adorando a Dios y agradeciendo por lo que estamos pasando? La Biblia dice: en toda situación y circunstancia, da gracias al Señor. En otra parte dice: preséntate con oración, súplica y agradecimiento en toda circunstancia. Nosotros como creyentes debemos, en medio del sufrimiento, orar al Señor, agradecer al Señor, ¿sí? Y no dejar que nuestra fe sea ahuyentada. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, en la parte B, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, en la parte B, dice: tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Ya Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Ese fue uno de los mejores consejos que Pablo le dio a Timoteo. Familia, aunque en este presente estamos cómodos, no podemos olvidar lo que dice la Escritura. Hoy en India, la iglesia está siendo perseguida. Los pastores están siendo quemados vivos. En gran parte de la África subsahariana, en la parte norte, en la que es musulmana, hoy en día los cristianos son asesinados por la fe. El régimen comunista es perseguida hoy la iglesia. Hoy hay hermanos en China que les toca, por no seguir todo lo del comité comunista, les toca hacerlo a escondidas. Hoy la iglesia está siendo perseguida. Hoy hay hermanos suyos y míos que están siendo torturados por creer en Cristo. Y hay gente literalmente sufriendo en carne torturas por el Evangelio. En la parte occidental, que es donde nosotros nos encontramos, el sufrimiento en la mayoría de ocasiones no es de muerte.
Aunque hay que aclarar que los grupos subversivos en Colombia, las FARC y el ELN y el EPL, han perseguido iglesias evangélicas en comunas y veredas, y aún a misioneros. A muchos no les agrada que se predique el evangelio aquí en Colombia. Hace no menos de 50 años dinamitaban las iglesias evangélicas. Agradecemos por la libertad de culto, agradecemos por la Constitución del 91, porque antes de eso la iglesia era perseguida en Colombia porque este país era un país católico. Hoy es un estado laico. Familia, nosotros podemos sufrir por hablar la buena noticia también. Algunas personas sufren persecución en los lugares académicos, en sus colegios, en sus universidades. Algunos sufren bullying y algunos son dañados en su fe, porque les dicen por ser creacionistas que son personas ignorantes. En algunas partes, en algunas universidades, vemos cómo son perseguidos los creyentes. Aún algunas familiares o algunos amigos se burlan de los cristianos por tener prácticas de santidad. Si usted ha pasado por algún tipo de sufrimiento por dar y llevar la buena noticia, la palabra dice que bendecido y bienaventurado es usted si usted está sufriendo por predicar el evangelio. No podemos olvidar que hay una advertencia, y es que la iglesia en su totalidad va a ser perseguida. Y si Pablo creía que estaba pronto la venida del Señor, más nosotros. Y si hoy comenzara la persecución de la iglesia y nos tocara huir y nos tocara escondernos y tuviéramos que dar la vida y ser torturados por Cristo, no olvide esta parte de este sermón. La palabra dice que hay que con paciencia soportar el sufrimiento, con agradecimiento, con oración, con ruego, como Cristo. Y esa es la invitación en esta primera parte. Reflexionemos acerca de eso. Aún en medio del sufrimiento debemos apartarnos del pecado. Y aún en medio del sufrimiento debemos hacer lo que al Señor le agrada. Y eso es algo vital. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, le pido que me acompañe. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. La Escritura dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él. Estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, ustedes han terminado con el pecado. Familia, tenemos que estar listos para sufrir. Es inevitable el sufrimiento. La palabra lo dice. Por eso usted y yo debemos reevaluarnos. ¿Realmente somos creyentes? ¿Realmente somos seguidores de Jesús? En el mismo Primera de Pedro capítulo 4, pero en el versículo 12, en ese mismo capítulo, Primera de Pedro 4, pero en el versículo 12 y 13 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. No debe sorprendernos la prueba. Las aflicciones, el sufrimiento y los problemas son parte del ser humano. Así que cuando vengan los sufrimientos, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los dolores, cuando venga lo duro de la vida, no debe sorprendernos. La palabra dice que como cristianos debemos estar preparados para cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga la aflicción. Y debemos soportar ese sufrimiento con paciencia.
Aun si es injusto o si es por predicar las buenas nuevas de Jesús, debemos soportarlo en oración, con agradecimiento y dejando todo en manos de Dios, como dice la palabra. Entonces, ¿cómo estamos, iglesia? Y es la invitación a la reflexión hoy. ¿Cómo estamos afrontando los problemas? ¿Cómo estamos afrontando las pruebas? ¿Cómo estamos afrontando la aflicción? ¿Como Cristo, que cuando era insultado, cuando era amenazado, cuando vivía una injusticia, dejaba todo en manos de Dios y bendecía a sus enemigos y aún les perdonaba y pedía perdón con ellos? ¿O de otra manera? Lo estamos afrontando con agradecimiento, diciendo: Señor, gracias, yo creo que tú eres un Dios soberano, Señor, me duele, Señor, ayúdame. ¿O nos estamos quejando? En medio de la prueba, en medio de tu lugar de queja, debemos de fructificar. En el mismo versículo de 1 de Pedro, capítulo 4, pero en el versículo 16, dice al 19: pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Si sufrimos por ser cristianos, debemos alabar a Dios. En medio del sufrimiento debemos exaltar a Dios. Y no debemos, porque estamos pasando por un problema, por una aflicción, dejar de hacer el bien. No debemos dejar de vivir en santidad. No debemos dejar y apartarnos de Dios, porque si nos apartamos de Cristo no vamos a fructificar y nos vamos a secar. Así que en medio del sufrimiento debemos soportar con paciencia el dolor, ser agradecidos, dejar todo en manos de Dios y alabar al Señor. Si usted está pasando por angustia, prueba, dolor, alabe a Dios. Dele gracias a Dios en todo tiempo. Esa es la invitación. Más adelante, ya en el siguiente capítulo, el mismo 1 de Pedro, pero en el capítulo 5, yo le pido que me acompañe, dice, 1 de Pedro capítulo 5, versos del 6 al 9, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. No sé si a usted le pase, pero a veces cuando uno está pasando por un problema, uno cree que es el único. Al estilo Chaplin. Uno cree que es al único que le pasa. Algunas personas dicen, pero ¿por qué a mí? La Biblia nos dice que a nivel mundial muchos de nuestros hermanos en la fe están pasando por lo mismo. Que nosotros, cuando tengamos algún tipo de afán o ansiedad, debemos depositarlo en Él. ¿Cómo lo hacemos? En oración, con adoración, con agradecimiento, en alabanza. Cuando usted esté pasando por un problema y ese problema le genera estrés, le genera ansiedad, le genera algún tipo de afán, usted vaya y ríndase ante los pies de Jesús. En oración, dígale, Señor, aquí estoy, te rindo esta ansiedad, te rindo este estrés, te rindo este dolor, ayúdame, Señor. Como cristianos debemos depositar en Él toda ansiedad. Debemos, además, dice la Escritura, sigan firmes en la fe. Es un llamado, por eso lo leímos en otra parte de la palabra y lo estamos volviendo a ver en otra parte de la palabra. Es la misma tesis. En medio del dolor, en medio de los problemas, sigan firmes en la fe. En la parábola del sembrador vemos que a muchos los afanes, las presiones y los problemas de este mundo los apartan del Señor. Familia, usted y yo no deberíamos ser así. Cuando hayan problemas, antes debemos acercarnos más al Maestro. Cuando tengamos algún afán, es una excusa para acercarnos a Jesús. Cuando entre nosotros haya problema, angustia, dolor, enfermedad, debemos alabarle, debemos rendirnos a Él.
debemos siempre tener presente y mantenernos firmes en la fe. Bueno, segundo punto, vamos a meditar en Colosenses capítulo 1. Acabamos de ver cómo afrontar el sufrimiento. El sufrimiento hay que afrontarlo ¿como quién? Como Cristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir para afrontar los problemas en este mundo, las aflicciones, los dolores. Es como Cristo. Si estamos en medio de una injusticia, recordemos, deje todo en manos de Dios. Si usted está sufriendo, alabe a Dios. Si a usted le están haciendo mal por hablar la buena noticia, sea como en este momento pasa, que matan literalmente a las personas y las torturan en el continente asiático o en las partes de África por predicar el evangelio, o sea que sufra como puede sufrir aquí con un familiar, con un amigo, en su trabajo, en su proceso académico. Si usted sufre por ser cristiano, por ser creyente, por vivir distinto, por amar a Cristo, por obedecerle, por no dejar y no alejarse de Él, si usted sufre por ser cristiano, gloria a Dios, porque dice la palabra que usted va a ser bendecido. Alabe al Señor, dele gracias al Señor y deje todo en manos de Él. Como les decía al principio de esta reflexión, la invitación hoy es a meditar. Así que bueno, vamos a leer partes de este capítulo. Colosenses capítulo 1, verso 6 dice: esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo y da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que ella produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que la oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Debemos tener claro que la buena noticia de salvación está recorriendo todo el mundo. Ahora, esa buena noticia debe dar fruto. Si usted cree que es cristiano, pero usted no está dando fruto, la buena noticia no ha llegado a su vida, porque el fruto se ve reflejado, según lo que acabamos de leer, en el cambio de vida que produce la buena noticia. Por eso hay tan mal testimonio, porque muchas gentes dicen: ay, mira, ese disque cristiano y hace esto o aquello, ese disque cristiano y hace lo otro. Esas personas no tienen un evangelio real, porque dice la palabra de Dios que el que cree en Él como su Señor y Salvador por medio de la fe, esa buena noticia produce un cambio en la vida del creyente. Ahora, ¿cuál cambio? Eso lo vimos en la primera parte. Aquel que decide seguir a Cristo y deja de lado el pecado, deja de lado las pasiones, deja de lado el practicar el pecado de manera continua y constante y permanece en Él, empieza a dar fruto, porque sin Él nada podemos hacer y separados de Dios nos vamos a secar. Aquellos que toman la elección de serle fiel a Él, se santifican para Él, se apartan para Él, en otras palabras, lo aman a Él. ¿Y qué dijo Cristo que es amarlo? Porque muchas personas dicen: no, es que yo amo a Cristo. Pero según Cristo mismo, quien le ama es quien le obedece. Si usted escucha que alguien dice: ay, yo amo a mi Señor Jesús, ay, sí, yo soy bueno, yo soy creyente, yo ya creo en Él, pero vive en un hábito permanente de pecado y de maldad, esa persona no ama al Señor. Hay mucha gente que dice: yo me creo bueno, porque yo hago lo bueno, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo soy bueno. Pero vive con hábitos de pecado, está alejado de Dios, se está engañando. Usted se puede ir derechito al infierno cuando su camino está lleno de buenas obras. Usted puede hacer buenas obras, pero si usted no cree en Cristo como su Señor y Salvador, va a terminar en el infierno. Hay que predicar el evangelio. No podemos dejar de predicar el evangelio por agradar a los hombres, familia. Tenemos que seguir hablando de la verdad. Hay que vivir
completamente enfocados en lo eterno. En el mismo Colosenses, en el versículo 9 al 14, en el primer Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14, dice: no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Esta es la forma en que vivan siempre y honrarán y agradarán al Señor. Sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que ustedes aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder del Señor para que tengan la constancia y la paciencia que ustedes necesitan. Estén llenos de alegría, den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Familia, es fundamental, primero, que usted y yo nos tengamos presentes en nuestras oraciones. Así que si de pronto usted no sabe por qué orar, puede orar por todos los que estamos en este lugar. Una invitación cordial que hay en la palabra es que nosotros podamos orar, ¿sí? Podamos orar los unos por los otros. La segunda invitación es que si usted dice: mi vida no ha cambiado, Brian, mi vida no ha cambiado, yo no estoy dando buenos frutos. Vamos a ir a la palabra para ver entonces qué hay que hacer. O si usted dice: no, mi vida ha cambiado y ha dado buenos frutos, pero yo quiero seguir creciendo. Según la palabra, aquí encontramos claves importantes. Primero, en nuestras oraciones debemos pedirle a Dios que nos obsequie pleno conocimiento de su voluntad. Pero nosotros debemos pedirle eso al Señor. Debemos pedirle al Señor que nos conceda sabiduría. Hay que decirle a Dios: Señor, dame sabiduría. Hay que pedirle a Dios que nos conceda comprensión espiritual. La Biblia dice que si usted y yo tenemos lo anterior, si tenemos sabiduría, si tenemos comprensión espiritual, primero, nuestra forma de vida siempre va a honrar y siempre va a agradar al Señor, según lo que acabamos de leer. Segundo, nuestra vida siempre va a producir buenos frutos. Tercero, vamos a crecer. Y cuarto, vamos a conocer cada día más y más al Señor. Así que si usted no sabe cómo orar, la porción de la escritura que acabamos de leer le enseña cómo es una oración eficaz para que usted pueda crecer. Además dice que seamos fortalecidos en su poder. Porque si nosotros entendemos que solo no podemos hacerlo, sino que tenemos que hacerlo todo en las fuerzas del Señor, en esa manera es que nosotros vamos a poder crecer. Solo con las fuerzas de Dios nosotros vamos a poder afrontar la vida. Solo fortaleciéndonos en su Santo Espíritu vamos a poder tener éxito. La palabra dice: hay que pedirle a Dios que nos fortalezca. ¿Para qué? Primero, hay que pedirle que toda la constancia que necesitemos. Segundo, toda la paciencia que necesitemos para poder vivir santificados. Por eso hay que pedirle al Señor fortaleza. Porque en la medida que somos fortalecidos, nuestra constancia aumenta. Y si nuestra constancia en hacer el bien aumenta, cada vez vamos a empezar a alejarnos más y más de hacer lo malo y vamos a comenzar más y más a hacer lo bueno. Más y más a practicar el dominio propio. Más y más a practicar lo que al Señor le agrada. Porque usted y yo, familia, debemos vivir para Cristo. No debemos de vivir para agradar a los hombres. Por eso, el cristianismo no es solo de puertas hacia adentro 2 horas cada domingo. Debemos ser cristianos todos los días de nuestra vida.
Ser cristianos con nuestros amigos, familiares, en nuestro trabajo, en donde estudiemos, con los vecinos, con los desconocidos. La palabra dice que tú y yo debemos ser sal, debemos ser luz, debemos ser gente bondadosa, gente amorosa, gente llena de misericordia y de amor. Debemos vivir el evangelio real. No podemos decir, oh, somos cristianos y ser egoístas. Somos cristianos y ser malas personas. Debemos ser el ejemplo de Cristo ante la sociedad. La buena nueva que predicamos es que hay salvación. Y hay salvación por creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Porque si tú no crees en Él, vas a ir al infierno. Esa es la buena nueva. Ahora, no es solo quedarse ahí. Porque por eso Santiago dice, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Eso está dicho en el contexto de que muchas personas pensaban, ay, ya creí en Cristo como mi Salvador, pero seguían teniendo sexo casual. Seguían en prácticas de pecado, todos los días pecaban. Y entonces Santiago les dice, un momento, cuando usted cree en el Señor, su vida produce cambios. Esa buena nueva produce cambios en usted. Y entonces usted empieza a practicar constancia y empieza a tener dominio propio. Empieza a amar a sus enemigos, a bendecir a los que los maldicen y vituperan, a hacer el bien a todos los que usted pueda, a ayudar al enfermo. Ya usted pasa por el lado de alguien con necesidad y se devuelve, como aquel buen samaritano, y le da un pedazo de pan, le dice, Dios te bendiga, ven, oro por ti y te puedo ayudar. Ya cuando usted viene y le hacen maldad, usted deja todo en manos de Dios, alaba al Señor y deja que el Señor se encargue. Lo que hace es que bendice a quien le está haciendo daño. Ya no es ojo por ojo, ya no es diente por diente, sino que ahora usted bendice a quien le hace mal. Eso es el evangelio. Por eso hoy es una reflexión, es una invitación. ¿Estamos viviendo el cristianismo real o estamos dejando el nombre de Jesús muy mal? Usted está haciendo sal y luz. Usted, cuando la gente lo ve, dicen, uy, yo quisiera ser como esa persona, yo quiero ser creyente, qué corazón, qué nobleza, qué bondad, qué amor. O dicen, uy, ese cristiano. ¿Usted está dejando el nombre de Jesús en alto o está haciendo un mal testimonio? Porque de nada sirve. Dice la Biblia, todos han pecado, así que todos somos pecadores. Jesús nos ha santificado, pero nosotros seguimos siendo humanos, seguimos teniendo libre albedrío. Así que el cristianismo depende de las decisiones cotidianas y diarias que usted y yo tomemos. Debemos, y la invitación es hoy estar tomando buenas y elecciones, decisiones correctas. La palabra dice, en eso mismo que acabamos de leer, que hay algunas metas en la fe. Debemos de estar llenos de alegría. Lo acabamos de leer, no lo está diciendo Brian. Debemos estar llenos de alegría. El gozo de su salvación es nuestra fortaleza. Usted y yo debemos de vivir con gozo. En medio de la prueba, de la dificultad, de los problemas, decir, oh gloria, porque estos sufrimientos pasajeros de este mundo no se comparan con el gozo que voy a tener estando con Él en la eternidad. Porque sabemos que somos salvos, porque creemos en un Dios vivo, omnipotente y todopoderoso, que nos salvó del pecado. Ese es el gozo de la salvación. Estamos deliciosos porque sabemos que vamos a ir con Él. Van a haber problemas aquí, pero estos problemas de este mundo no se comparan con lo que vamos a vivir en la eternidad. Por eso debemos vivir llenos ¿de qué? De alegría. No podemos ser cristianos con ansiedad y depresión, por Dios. Si usted es un cristiano que no tiene gozo y alegría, yo le invito a que la buena noticia venga y vuelva a producir un cambio en su vida, porque entonces usted no está teniendo una identidad clara de para dónde va, de dónde Dios lo sacó. Desde luego van a haber momentos duros y difíciles, pero como cristianos debemos estar llenos de alegría, y esa alegría proviene de Dios. No proviene de los beneficios económicos que el dinero pueda dar, no proviene de lo que pueda tener usted en una relación amorosa, no proviene de su bienestar físico y en su salud.
No proviene de eso. Nuestro gozo, nuestra alegría, familia, viene de Cristo, porque nos salvó. Nunca podemos perder el enfoque en lo eterno. Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos vivir para Él, por Él, hacer todo para la gloria de Dios. Tenemos que vivir un evangelio real, un cristianismo vivo. La palabra dice en el mismo Colosenses 1, pero más adelante, versículo 20 y 23. Le pido que me acompañe Colosenses 1, pero el versículo 20 y 23. Por medio de Él, Dios reconcilió todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, antes eran enemigos de Dios, separados de Él por sus malos pensamientos, y eran enemigos de Dios por sus malas acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad. Deben seguir creyendo esa verdad y deben mantenerse firmes en esa verdad. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron esa buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo fui designado como servidor de Dios para proclamarla. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Aleluya. Es gracias a Cristo Jesús que usted y yo somos libres del pecado. Las personas, cuando no han conocido a Cristo, viven esclavizados de sus pasiones, viven esclavos de su pecado. Pero cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y usted cree en Él, Cristo le libera del pecado. Y usted tiene el conocimiento, el velo es quitado, y tiene la libertad para vivir en santidad, por elección y por voluntad. Ese pecado que es quitado le permite a usted poder vivir una vida conforme a Dios, una vida que le agrade a Dios. Así que no podemos olvidar, Cristo fue quien nos reconcilió por su sacrificio. Ahora, ¿qué dice ahí que acabamos de leer que nos aleja de Dios? De Dios nos alejan nuestros malos pensamientos y nuestras malas acciones. Si usted es un cristiano que tiene una práctica diaria de malas acciones y tiene una práctica diaria de malos pensamientos, usted es un enemigo de Dios. Usted está apartado de Dios. Y eso es algo que tenemos que evaluarnos. En nuestro cristianismo estamos esforzándonos día con día por tener buenos pensamientos. Estamos día a día esforzándonos por tener buenas acciones. ¿De verdad usted todos los días, ayer, esta semana, tuvo buenos pensamientos y buenas acciones? ¿O usted por el contrario tuvo malos pensamientos y muy malas acciones? Esa es la invitación hoy, a que meditemos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos siendo cristianos de verdad, como dice la Biblia? ¿O estamos siendo un religioso más hipócrita, falso, que deja mal parado a Jesús? Evaluémonos, familia. Además dice, por gracia y gracias a ese sacrificio, ahora podemos presentarnos delante de Él. En Romanos 8:2 dice, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del pecado que lleva a la muerte. Usted y yo somos libres del pecado. Como dice Pablo, no sea que ya estando libres volvamos a pecar. Ya estando limpios no seamos como el marrano que vuelve y se revuelca. Ya estando bien no seamos como el perro que vuelve al vómito.
Por el contrario, nosotros tenemos que tener todos los días buenas acciones, buenos pensamientos, practicar el bien, practicar el dominio propio. Finalmente hay una advertencia. Dice, deben seguir creyendo en esa verdad y mantenerse firmes en ellas. ¿Qué dice la palabra? Firmes. Por eso tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo, para que cuando venga cualquier cosa que quiera apartarnos de Él, podamos permanecer firmes en Cristo. Venga lo que venga, dolor, sufrimiento, injusticia, cualquier cosa que venga, debemos de permanecer firmes en la verdad. Y la verdad es que solo hay un camino de salvación, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Si tú no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, no hay otro camino, no hay otro camino que te lleve a Él, solo creer en Él. Y ya creyendo en Él, tenemos la obligación de tener buenos pensamientos, buenas obras y empezar a de manera constante vivir como al Señor le agrada. Punto 3, este ya es el punto final de la reflexión. Vamos a meditar sobre Primera de Pedro capítulo 2. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 dice, por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, no sean chismosos. Más bien busquen todo lo bueno, todo lo que sea bueno, todo lo que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan la leche materna. Si ustedes lo hacen, van a ser mejores cristianos y Dios los salvará. Familia, no lo estoy inventando yo. Por eso dicen, no, lo que pasa es que en las iglesias cristianas a la gente le prohíben. No, familia, no es el pastor, no es la organización, no es la estructura, es la Biblia. Los que dicen eso es porque no conocen lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Biblia. Y nosotros vivimos conforme a lo que dice la Biblia. Y según la Biblia no debemos de ¿qué? No hay que mentir. Así que si usted está mintiendo, pues bueno, evalúese. Hay que dejar de hacer lo malo. Si usted está haciendo algo que considera malo y su conciencia le dice que está mal, le invito a que deje de hacerlo. Debemos de dejar la hipocresía, dejar la envidia, dejar el chisme. Usted y yo como cristianos no podemos ser envidiosos, chismosos e hipócritas. Es que está en la palabra de Dios. Esto no es de ahora, esto lo dijo Jesús y los apóstoles hace muchos años. Así que si usted es un cristiano envidioso, chismoso, hipócrita, arrepiéntase. Es un enemigo de Dios. Está pensando mal y está obrando mal. Usted debe tener un cristianismo real. Hay que buscar todo lo bueno y que los edifique. ¿Qué es todo lo bueno? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Debemos dar fruto, debemos ser bondadosos, humildes, hombres y mujeres llenos de fe, hombres y mujeres que buscan la inteligencia, la sabiduría. En el mismo Primera de Pedro, pero vamos al capítulo 2. Le invito a que me acompañe. Versículo 11 y 12. Capítulo 1 de Pedro 2, versículo 11 y 12. Dice, estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga.
Familia, usted y yo debemos luchar para no complacer los malos deseos. Por eso, seguir a Cristo te va a costar toda la totalidad de tu ser. Todos los días tienes que morir a ti mismo. Si tú estás en un grupo de amigos y de repente sacan whisky, guarito, y vos sabes que está mal emborracharse, vos como cristiano tenés que morir a eso que querés de tomar ese licor y decir, no, yo prefiero no tomar porque yo voy a agradar a Dios. Si hay un grupo de personas chismosas en tu trabajo, en tu hogar, en tus vecinos, y están chismeando, usted como cristiano, ¿qué debe hacer? Alejarse del chisme. No sea chismoso, haga lo bueno, aléjese. Porque dice la palabra, usted tiene que luchar. O sea, le va a costar no complacer hacer lo malo. Le va a costar no fornicar. Le va a costar no adulterar. Si usted está casado, sea fiel a su esposa, a su esposo. Eso cuesta no complacer los malos deseos. Pero dice la palabra que debemos todos los días de ser constantes haciendo lo bueno. Ser constantes haciendo lo bueno. Cada día hay que hacer lo bueno, pensar lo bueno. Eso, debemos esforzarnos, dice la palabra, por llevar una vida honesta. Y tenemos que fortalecernos en Él. Tenemos que estar fortalecidos en Cristo. Más adelante, en el mismo capítulo de Primera de Pedro 2, en el verso 16... y el verso 17 dice, vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios, respeten a todos y amen a los hermanos de la familia de Dios. Teman a Dios y den honor a el emperador. Familia, tenemos que vivir y tenemos que mantenernos libres de hábitos de pecado. Usted y yo no estamos exentos de pecar. Usted y yo somos pecadores. Pero usted y yo no podemos tener una práctica de pecado. Una práctica de pecado es de manera constante estar haciendo lo malo. Volvemos al ejemplo del chisme. Si usted chismeó el lunes, chismeó el martes, chismeó el miércoles, chismeó el jueves, usted está en una práctica de chisme. Usted y yo tenemos que luchar contra ese deseo, contra esa satisfacción y dejar de ser chismosos. Y les estoy dando el chisme como un ejemplo que acabamos de leer, pero que ya cada cual sabe cuál es su debilidad. En Romanos 6 dice, ahora bien, pregunta Pablo, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos en pecado? ¿Acaso olvidaron que fuimos unidos a Cristo? Hemos muerto y hemos sepultado y he sido con Cristo en el bautismo. Y así como Él fue levantado de los muertos, nosotros viviremos una nueva vida. Familia, no podemos seguir pecando porque nosotros estamos bajo la gracia del Señor. No podemos seguir en hábitos de pecado. Esta invitación, esta reflexión hoy es para que usted se acuerde de lo que dice la Biblia. Más allá de lo que estoy diciendo, esto es una reflexión cristocéntrica. Por eso le estoy invitando a que usted mismo lo lea. Tenemos que vivir un cristianismo real. Nuestra familia debe ver en nosotros ese cambio de vida, alguien diferente, alguien que no hace lo malo, que no piensa lo malo. Debemos esforzarnos todos los días por hacer el bien, por hacer lo bueno, por pensar bien, por actuar bien y aún en medio de la injusticia dejar todo en manos del Señor. Finalmente, y para concluir la reflexión, yo le invito a que me acompañe a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Vamos ya a concluir. Colosenses 3, versículos 5 al 10. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales
que acechan dentro de ustedes no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, no tengan nada que ver con malos deseos, no sean ávaros, pues el que es un avaro es un idólatra, y a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida formaba parte de este mundo, pero hoy es el momento ahora de eliminar el enojo, es el momento de eliminar la furia, es el momento de eliminar el comportamiento malicioso, es el momento de eliminar la calumnia, es el momento de eliminar el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y ya han quitado los actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer más y más a su Creador. Familia, insisto, hay que dejar la inmoralidad sexual, hay que dejar las bajas pasiones, hay que dejar los malos deseos. Un cristiano genuino es un cristiano que decide todos los días, y ese es el cristianismo en resumen: creer en Cristo como su Salvador y vivir para hacer todo para la gloria de Dios. Hay que hacer lo bueno. Aquellos que creemos en Cristo Jesús debemos dejar el pecado a un lado, debemos todos los días de luchar, debemos todos los días de esforzarnos, de fortalecernos en Él, para vivir en medio del dolor, de la aflicción, aún llenos de alegría, para dejar el pecado, para dejar la maldad, para apartarnos de hacer lo malo, para dejar de agradarnos a nosotros mismos y a esta sociedad, para comenzar a agradarlo a Él. Debemos vivir para agradar a Dios, debemos agradar a Dios, debemos honrar a Dios. Hay que eliminar el enojo, la furia, la calumnia, el lenguaje sucio, todo. La conclusión en esta mañana, y es la invitación de la reflexión, primero es cómo afrontar el sufrimiento como Cristo. Cuando usted y yo tengamos un problema, un dolor o un sufrimiento, hay que afrontarlo como Jesús, con paciencia, sabiendo y entendiendo que aunque sea una injusticia, hay que dejar todo en manos de Dios. Nosotros debemos soportar las pruebas de fuego, y las pruebas no deberían tomarnos por sorpresa. La invitación en esta mañana es para que usted se prepare. Prepárese para los sufrimientos, prepárese para las pruebas, prepárese para lo difícil que va a ser la vida. Y ojalá que cuando venga un dolor, un problema, una lucha, un sufrimiento, usted, eso por más feo que sea, no lo aparte de Jesús. La Biblia dice, lo acabamos de leer, las pruebas no nos deben sorprender, los sufrimientos no nos deben sorprender. Cuando venga un sufrimiento, alabe al Señor. Cuando venga un sufrimiento, ore. Dígale: Señor, gracias en todo tiempo, con oración y agradecimiento vengo a ti. Alabe al Señor. Debemos seguir practicando el bien aún en medio de los problemas. Debemos ser cristianos genuinos, seguidores del Cristo vivo. Debemos de dejar el nombre de Jesús en alto, no por debajo. Debemos de tener cada día más y practicar el dominio propio. La palabra dice, si nos mantenemos firmes en la fe, si seguimos practicando el bien y si seguimos alabando a Dios aún en medio del sufrimiento, la promesa es que Dios nos restaurará, nos fortalecerá, nos hará más fuertes, nos afirmará y nos establecerá. Si usted y yo soportamos el sufrimiento como Cristo, esas son las promesas de Dios.
Y la conclusión de los otros 2 puntos es que debemos de tener una identidad clara en Cristo. Usted y yo debemos ser cristianos de verdad. Aquí en Peniel Chur no le prohibimos nada. Usted es libre de hacer lo que quiera. Porque nuestra invitación cordial es que usted conozca las Escrituras. Y en la medida que usted conozca la Biblia, es usted en esa relación con Dios que toma la decisión de apartarse del pecado. Yo cumplo con exponer lo que dice la palabra. Hago la invitación cordial para que reflexionemos acerca de lo que dice la Biblia. Y usted ya toma la decisión de decir, uy, Señor, yo estoy haciendo estas cosas mal, ayúdame. Si es tu voluntad, Señor, ayúdame a cambiar, porque yo sin ti nada soy. Si usted en este momento tiene afán, ansiedad y dolor en su corazón, igual, la invitación es, vaya, ríndase a los pies del Maestro y dígale, Señor, aquí está esta suma de problemas, debilidades, luchas, aflicciones, dolores. Hoy aprendí que debo dejarlos en ti, que debo depositar sobre ti toda ansiedad, toda carga. La invitación cordial hoy, familia, es para que vivamos como a Dios le agrada, para que vivamos santificados. Ahí donde usted está, yo le pido que cierre sus ojos, me acompañe en esta oración. Y usted le diga conmigo, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Padre. Tu palabra dice, Señor, que no es por las buenas obras que hagamos, que es por creer en ti como nuestro Señor y Salvador. Pero tu palabra también dice, Señor, que ya después de aceptarte como nuestro Señor y Salvador, debemos empezar a vivir haciendo el bien, debemos empezar a vivir pensando en lo bueno. Danos esa fortaleza, Señor, para hacer todo para tu gloria. Danos esa fortaleza interior para agradarte, Cristo. Danos esa fortaleza, Señor, para amarte, porque tú dijiste que amarte es obedecerte, Dios. Danos, Señor, esa fuerza para ser cristianos de verdad. Ayúdanos a no hacer quedar mal el cristianismo y a ti delante de nuestros amigos, familiares. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida como a ti te agrada. Que esa buena nueva, Señor, que en ti hay salvación, que tú nos rescatas del infierno y de la perdición, que esa buena nueva produzca cambios en nuestro ser y que esos cambios de vida, Señor, sean de bendición, que podamos tener el fruto de tu Espíritu, permanecer en ti, no apartarnos de ti para no secarnos, sino por el contrario ser mansos, humildes, amorosos, bondadosos. Ayúdanos a dejar nuestras debilidades, las pasiones con las que luchamos. Ayúdanos a no ser esclavos del pecado, sino a permanecer en esa libertad que tú nos has dado por gracia. Porque tu salvación es un regalo que no merecemos. Tu salvación no es por lo bueno que hagamos hecho porque hemos pecado. No somos santos, somos pecadores, Señor. Somos pecadores. Somos hombres y mujeres malos que sin ti nada son, que te necesitan cada día de su vida, Señor. Ese es el Evangelio. Que tú estás para salvar, que tú estás para llenar cada vida y cada corazón. Santo Dios, clamamos como iglesia, como Peniel Chur, como comunidad, nos rendimos a ti y te pedimos, Dios, que tengas misericordia, que perdones nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a cada día, Señor, vivir conforme te agrada a ti. A cada día hacer lo bueno, a ser hombres y mujeres llenos de tu Santo Espíritu. Llénanos de alegría, llénanos de gozo, llénanos de paz. Príncipe de paz, que tu paz reine en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando por todo el mundo la buena nueva. Ayúdanos, Señor, si en algún momento sufrimos por predicar las buenas nuevas. Danos esa capacidad, esa paciencia
para soportar el sufrimiento y el dolor. Ayúdanos en medio de las pruebas, de las angustias. Ayúdanos, Señor, porque solo tú eres el que da vida, Señor. Tú que me estás viendo o escuchando por nuestras plataformas digitales, si tú has sentido y crees que este sermón ha tocado tu corazón y quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal, solo tienes que hacer la siguiente oración. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento por mis pecados, he pecado contra ti, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviarte para morir por mí. Gracias por salvar mi alma hoy, Señor. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús, mi Salvador, amén. Si tú no tienes donde congregarte en la ciudad de Santiago de Cali, te invitamos a Peñalchor, Cali, un encuentro cara a cara con Dios. Y si ya tienes donde congregarte, te encuentras en otra ciudad o país, te invitamos a que nos sigas por plataformas digitales. Dios te bendiga.